Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast Distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía cada día viernes para repasar un poco de lo que ha estado pasando en materia noticiosa en la última semana. Como siempre te digo, si no sos demasiado de ver las noticias, si por ahí esta semana no pudiste hacerlo, o bien si querés un panorama un poco más ordenado acerca de lo que estuvo pasando, bueno, en todos estos casos el podcast Distópico es para vos. Esta semana no fue tan pirotécnica como la pasada habíamos tenido de todo realmente. Esta no fue de esas semanas de furia libertaria a las que nos estamos acostumbrando y que nos dan tanto material. Parece que no pasó nada, pero pasó bastante, ¿no? Así que tenemos mucho para repasar. Estamos con el calendario electoral muy encima, ¿no? Se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, así que me parece que el lado de la política hay bastante energía puesta ahí. Por otro lado, hubo protestas en el Garrahan y el tema salud pública está complicado. Hay noticias económicas, también en materia de justicia internacional con todo lo que está pasando en YPF, así que tenemos mucho para conversar y si te parece ya mismo empezamos. Mi recomendación es la de siempre: si estás escuchando esto, quédate hasta el final porque va todo tan pero tan rápido que este podcast se autodestruye en tiempo récord. Bien, empezamos con el calendario electoral porque mañana sábado es una fecha importante. Mañana cierran las candidaturas para las elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este año electoral está siendo complejo, está siendo largo, está siendo muy desdoblado y está siendo distinto, ¿no? De hecho, que haya elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires es una anomalía porque eso no solía suceder. Sin embargo, este año los legisladores y las legisladoras bonaerenses se van a elegir en el mes de septiembre y los legisladores nacionales, también los que van a representar a la provincia de Buenos Aires, pero en el Congreso de la Nación, se van a elegir recién en octubre. Esto quiere decir que tenemos muy cerca la elección provincial y no es cualquier elección, sino que es la de la provincia más grande del país, ¿no? Hay acá algo que va a estar funcionando como una especie de tester acerca de cómo le va el peronismo, acerca de cómo funciona la nueva alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, qué pasa con los espacios del centro, ¿no? Tenemos el peronismo llamado dialoguista y la UCR, por ejemplo, en una alianza con otros sectores del llamado centro, también qué pasa con la izquierda, así que evidentemente las elecciones del 7 de septiembre tienen su importancia. Por otro lado, también tenemos que decir que son elecciones muy municipalizadas, ¿no? En este momento cada intendente quiere ganar su territorio, entonces no sé hasta qué punto se va a poder traspolar lo que pase a un nivel más grande. Obviamente va a haber lecturas, ¿no? Va a haber gente que se va a mostrar ganadora, va a haber gente que se va a leer como perdedora, pero yo creo que es una elección, la que se viene en septiembre, bastante territorial, ¿no? Donde cada uno de los intendentes y sobre todo los del famoso conurbano van a estar cuidando su pago chico, van a estar poniendo sus candidatos para no perder su propia gobernabilidad. Dicho esto, mañana a la medianoche, 19 de julio a las 00 horas, vence el plazo para confirmar candidaturas. Este es un plazo que lo que establece es la entrega a la Junta Electoral de las listas de candidatos provinciales y va a empezar la campaña, ¿no? de cara a los comicios de septiembre. ¿Qué se vota? Bueno, diputados y senadores provinciales, miembros de los consejos deliberantes de los municipios y también consejeros escolares, y lo que se renueva específicamente es la mitad de las dos cámaras, 46 diputados y 23 senadores. Hasta el momento lo que tenemos confirmado son las alianzas, ¿no? Tenemos un panorama distinto también en términos de alianzas. Los peronistas acordaron lista única, son oficialismo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof. Con el sello Fuerza Patria están incluidos la Cámpora, los sectores vinculados con el axelismo, con Axel Kicillof, Sergio Massa también y algunas fuerzas menores que siempre forman parte de lo que ha sido en los últimos años Unión por la Patria, el Frente de Todos y demás empresas similares. Por otro lado, con algunas disidencias internas y algunas excepciones municipales que surgieron por los últimos días, como te decía, el PRO y la Libertad Avanza anunciaron que van juntos. Acá hay una gran noticia, ¿no? Porque el nombre del frente es Frente La Libertad Avanza, es decir, el PRO está dentro de las listas que se llaman La Libertad Avanza. Literalmente, Milei en la provincia se comió a Mauricio Macri, ¿no? Aquí sí hay un dato. Por otro lado tenemos el Frente de Izquierda y la coalición esta que te mencionaba entre sectores del radicalismo, algunos peronistas y algunos
ex Cambiemos, digamos, y hay bastantes casilleros por completar, ¿no? Porque tenemos a la provincia de Buenos Aires dividida en 8 secciones electorales, así que van a ser muchos los nombres que se van a conocer hasta mañana a las 00 horas, y por otro lado muchos van a ser ignotos, ¿no? Porque estamos hablando del interior de la provincia de Buenos Aires, y de la provincia todos sabemos lo que más visibilidad tiene es el conurbano, así que seguramente en el próximo podcast tendremos alguna noticia acerca de cómo avanzaron todas las candidaturas. Cambiando de tema, no sé si vieron que salió la serie de Menem en Amazon. Yo la estoy viendo y bueno, a mí no me gusta que los porteños hagan tonada riojana, por ejemplo. Eso me perturba bastante, pero sacando eso, la serie está muy buena y da muchos puntos para conversar. Pero en este caso la mencioné porque parece ser que hay algo de los 90 que sigue dando vuelta entre nosotros, y el gobierno anunció hoy viernes que inicia el proceso para privatizar AISA, Agua y Saneamientos Argentinos. Esto lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, así que otra vez más íbamos. Vamos a escuchar lo que decía Adorni acerca de la privatización de AISA. Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. De esta manera se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Además, en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AISA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa. Desde su reestatización en 2006, AISA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional, totalizando más de 13.400 millones de dólares. Bien, lo decía Adorni, ¿no? La Argentina pendular. En 2006 fue reestatizada AISA y ahora, 19 años después, vuelve a privatizarse, en la que sospechamos va a ser una más, ¿no?, de las privatizaciones que va a promover este gobierno, que se mira bastante en el espejo de los 90s. De hecho, por estos días también se cerró la estación de trenes de Bahía Blanca. El último tren que llegó a Bahía Blanca fue el tren Solidario, a raíz de las inundaciones del 7 de marzo. Era un tramo, el tren de pasajeros entre Bahía Blanca y Constitución, que había tenido muchos conflictos por descarrilamientos, pero ahora lo concreto es que se cerró, no va a existir más ese tramo. Bien, por otro lado, tuvimos una cosita política bastante divertida en estos días, que fue a Victoria Villarruel respondiendo comentarios en Instagram. La relación entre Milei y Villarruel la hemos hablado bastante en el podcast. La semana pasada que hubo sesión en el Senado de la Nación fue una semana álgida entre ellos, ¿no? Porque Villarruel tuvo que presidir la sesión en la cual se aprobaron por lo menos 8 iniciativas adversas a los planes de gobierno, y el gobierno, o el oficialismo mejor dicho, salió a decirle traidora. Ella respondió con todo a esas acusaciones. En el medio también tuvimos el 9 de julio, el Día de la Independencia, ya que ella pudo ir a Tucumán y Milei no fue porque supuestamente había neblina, así que evidentemente hay rispidezes, ¿no?, entre ellos dos. Lo que hizo Villarruel fue responder comentarios en Instagram el fin de semana pasado, y algunos de ellos llamaron bastante la atención. Te leo un par. Un usuario le comenta: ¿por qué abriste y diste lugar para que voten por moratoria, retroactivo y jubilación? ¿Vos querés romper el equilibrio fiscal? ¿Querés que el esfuerzo de todos estos meses se vaya a la basura? Y ella responde: si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar, y una discapacitada menos. Que ahorre en viajes y en la CIDE y listo. Otro usuario le comentó: ¿qué pasó? El dueño de las ideas te dio un enorme lugar y lo estás traicionando. Y ella respondió: no sé por qué no puso a la hermana o a las Limones, por Lilia Lemoine, que a ustedes les gustan tanto. Bueno, hay varias respuestas más, pero la que más repercusión mediática tuvo fue la siguiente interacción. Un usuario le dice: del presidente nos acordamos, de los vice nadie se acuerda. Y ella le responde: mejor así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos. Saludos. Todas las interpretaciones fueron obviamente a lo que se deriva de esta afirmación, ¿no? Si del presidente se van a acordar, según su lógica, que entonces el presidente roba. No, esta fue la interpretación. Bien, este claramente es un vínculo sin retorno y va a ir dando cada vez más episodios. También mucho peronista encantado con Villarruel, y la verdad es que ella sigue siendo la misma de siempre, no porque ahora esté criticando un poco al presidente, ella de repente es un ser divino, para nada, no es un ser muy lejano a la luz realmente.
Seguimos con la información. Otra noticia que trascendió mucho en estos días fue la disolución de Vialidad Nacional. Esto se oficializó el martes pasado, el cierre y la disolución de Vialidad Nacional, organismo encargado de la construcción y el mantenimiento de las rutas nacionales. Desde el oficialismo dicen que es una reestructuración y una transferencia de funciones. Otras personas dicen que se trata de otra capa más del ajuste que está implementando Milei. También hay gobiernos específicos que están muy enojados por la obra pública y particularmente por los caminos. El gobierno de Santa Fe, por ejemplo, está reclamando en este sentido. También la sociedad rural en estos días se reunió Milei con la mesa de enlace y uno de los reclamos de la mesa de enlace tiene que ver con el mal estado de los caminos, que a ellos les asegura poder trasladar su producción, pero por otro lado también hace la seguridad de las familias, ¿no? Las personas usamos las rutas y la verdad que el abandono se siente mucho. Respecto a esta decisión, la jueza de lo civil, comercial y contencioso administrativo federal San Martín, Martina Forns, suspendió el decreto 461, que era el que establecía la disolución de Vialidad. Aceptó un planteo del Sindicato de Empleados de Vialidad Casa Central de la provincia de Buenos Aires, que presentó un amparo, en este caso por el riesgo de la estabilidad laboral. El gobierno informó que va a apelar este fallo judicial que suspende la disolución de Vialidad, pero por lo pronto sabemos que la intención del gobierno nacional es también, entre muchas comillas, reestructurar esta dependencia. Otro pequeño ítem de algo que se está investigando también por estos días, hablábamos de los Menem hace un ratito por la serie. Bueno, hay una empresa de seguridad privada de los Menem que se alzó con una licitación nada menos que por 4.000 millones de pesos del Banco Nación. Y por otro lado, otra periodista, María Castreblanqui, dijo que un socio de Martín Menem fue contratado por Osprera, obra social intervenida por el gobierno, así que tenemos aquí unas apostillas para ir observando de aquí en adelante. Vamos a hablar de YPF. Venimos hablando del fallo de la jueza Lorena Pretzka que ordena al país entregar el 51% de las acciones a fondos buitres, a capitales extranjeros. El gobierno apeló esta sentencia. No es un favor lo que está pidiendo el gobierno, ¿no? Obviamente hay argumentos que tienen que ver con el derecho internacional y en términos políticos con el ejercicio de la soberanía, con un ejercicio inconstitucional de la jurisdicción extraterritorial, no un juez de otro país diciéndole qué hacer a un Estado nacional. Hay argumentos, definitivamente no es un país ni una cuestión meramente simbólica lo que se está pidiendo. Obviamente no va a haber una defensa muy férrea de esto por parte del oficialismo, porque sabemos la Libertad Avanza es un gobierno bastante entreguista en este sentido, pero sí se supo que el gobierno estadounidense de Donald Trump va a presentar un amicus curiae, un recurso ante la justicia para apoyar a la Argentina en el fallo que dispuso la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, dice el dicho popular, y creo que aplica a este caso. Por otro lado, veníamos hablando de las militantes kirchneristas que estaban detenidas por un escrache a José Luis Espert, ¿no? Habían puesto un pasacalle en su domicilio y también habían puesto estiércol en la entrada de su casa en rechazo de algunas declaraciones de Espert, que vive diciendo cosas como, por ejemplo, cárcel y bala. En este sentido, la Cámara Federal de San Martín dispuso la excarcelación de Eva Mieri, que además es concejal de Quilmes, y le redujo la fianza de 30 a 2 millones a Alesia Abaigar, que es funcionaria de la provincia de Buenos Aires. Había en total de la causa 5 personas detenidas, 3 ya habían sido excarceladas, pero Mieri y Abaigar habían sido trasladadas a un penal, al penal de Seiza. De hecho, por decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado, está con detención domiciliaria a Abaigar, que es la funcionaria bonaerense. Suena un poco exagerado por un escrache, reitero lo que dijimos la semana pasada. Por último, antes de ir al pequeño corte que hacemos habitualmente en el podcast, hubo actos hoy para recordar que se cumplieron 31 años del atentado en la sede de la AMIA, que provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. Hace algunas semanas la justicia argentina resolvió juzgar en ausencia a 10 acusados. Hasta ahora no hay nadie condenado por el ataque terrorista perpetrado en Ciudad de Buenos Aires en 1994. Estuvo el presidente, estuvo Javier Milei en el acto central, también varios funcionarios. Ahí se presentó un video titulado Aniversarios con la locución de Ricardo Darín y la ceremonia fue presentada por Mariana Fabiani. 9:53, como sucede todos los años, sonó la sirena que recuerda el atentado. Bien, ahora sí vamos al pequeño corte que hacemos habitualmente en el podcast distópico. Aquí yo te recuerdo que somos un medio 100% autogestivo, ¿no? Nos gusta relatar este tiempo distópico tan loco que nos toca
habitar, buscamos siempre la mejor manera de tratar de relatarlo, ¿no? Tenemos este podcast, un newsletter, también algunas entrevistas que van surgiendo, publicamos reels todas las semanas y lo que hacemos tiene que ver con una voz distinta, ¿no? Esto que nosotros publicamos generalmente no lo vas a encontrar en medios tradicionales y obviamente sabemos que si estás escuchando este podcast comprendes el porqué. Y es entonces que nuestra comunidad distópica se vuelve fundamental para poder seguir haciendo esto. Si a vos te interesa esto que hacemos, este relato que compartimos acerca de este tiempo distópico, podés aportar para que sigamos haciéndolo. Podés hacerlo por única vez o podés suscribirte para aportar mensualmente. En nuestras redes sociales vas a encontrar los enlaces para hacerlo, podés pedírnoslo también y te aseguro que todo aporte, nada es mucho, nada es poco, nos va a venir muy bien para este objetivo. En el caso de que tu colaboración no pueda ser económica o no quieras que sea económica, hay otra cosa que nos viene muy bien, que son las alabanzas al dios algoritmo, ¿no? En este mundo de unos y ceros, todo lo que es comentar, compartir, poner me gusta, subir una historia y etiquetarnos, recomendar este contenido a alguien que creas que le puede interesar. Bueno, todo eso nos sirve muchísimo, así que esa es la otra forma que tenés de ayudar a que Distopía siga haciendo esto que hacemos todas las semanas. Vamos ahora con la noticia distópica de esta semana. Esta vez no es graciosa, es por el contrario una noticia distópica bastante preocupante. No es tampoco argentina, tiene que ver con España y te hago un pequeño resumen del tema y después sí vamos con algunos detalles. Desde hace algunos días en una región de España, en Murcia, puntualmente del municipio de Torre Pacheco, se están haciendo manifestaciones de ultraderecha literalmente para cazar migrantes. Esto tuvo su pico más álgido el sábado pasado, cuando algunas personas que estaban performando como nazis, que tenían literalmente caracterización fascista, recorrieron este municipio con actitud violenta y agredieron a jóvenes, sobre todo marroquíes, ¿no? Inmigrantes de Marruecos. Esto provocó el despliegue de fuerzas de seguridad que fueron insuficientes. No podemos hablar de zona liberada, pero sí algo muy parecido, ¿no? No se pudo contener la escalada de violencia. Primero hubo insultos, hubo también consignas racistas, pero después las agresiones también llegaron con bengalas, con petardos, con piedras y demás. Hay detenidos, hay heridos, pero no hay demasiada precisión acerca de quiénes son estos grupos ni cómo se puede contener esta avanzada que literalmente es racista, ¿no? Torre Pacheco es una ciudad tranquila, parece ser, está en el sur de España, tiene más o menos 41.000 habitantes, muy poquitos, y todo esto parece que empezó cuando un vecino, un hombre de 68 años, fue agredido el 9 de julio pasado. Por esto hubo 3 personas detenidas y este hombre aseguró en medios de comunicación que sus atacantes eran marroquíes y esto desencadenó una oleada totalmente xenofóbica que no es nueva, ¿no? Vemos permanentemente en discursos de ultraderecha una preocupación sumamente irracional que tiene que ver con la limpieza étnica, ¿no? Con decir, bueno, si siguen viniendo marroquíes, la raza europea pura, por decirlo de alguna manera, está en peligro, ¿no? Evidentemente esto despierta no solo sentimientos, no solo discursos, sino también acciones muy xenofóbicas, y esta es una de ellas, porque a partir de esto que pasó con el hombre de 68 años se desató toda esta ola y a través de grupos de Telegram, por ejemplo, se convocaron para dar lugar a esto que llamaron literalmente cacerías de personas migrantes. El discurso de la pureza étnica no es nuevo, no es novedoso, sí tiene una revitalización que es preocupante y todos sabemos a dónde condujo. Es entonces que ese escenario preocupa, pero además se presenta como sumamente distópico, ¿no? Ver esas imágenes que se viralizaron es tremendo, ¿no? Por cómo se ven los atacantes, por los motivos que despertaron toda esta cuestión. Y también porque uno no ve que esté pasando demasiado al respecto, ¿no? Uno no ve que haya sido escandaloso que hayan sucedido estas cacerías. Por el contrario, hay muchas personas que lo están legitimando y diría a esta altura del partido, hay fuerzas políticas que están soslayando o incluso construyendo a partir de esto que pasó. Estamos hablando de grupos que están organizados, en mayor o en menor nivel, pero están organizados, que cuentan con elementos peligrosos, ¿no? Que son palos o defensas extensibles. Y también estamos hablando de un discurso que identifica sin ninguna rigurosidad y sin ninguna razón que respalde inmigración irregular con delincuencia, ¿no? Con criminalidad, con la puesta en riesgo de los supuestos valores que allí residen. Creo que tenemos algo para ver, me parece que no es trasladable esto que pasó
a nuestras latitudes, pero sí tenemos discursos latinoamericanos e incluso argentinos acerca de la inmigración que tenemos que revisar porque nos acercan un poco a lecturas de ese tipo. Repito, no es traspolable esto que pasó, no creo que estemos cerca en Argentina de que algo así suceda, pero sí tenemos que marcar como advertencia que en una coyuntura internacional de múltiples crisis como la que estamos viviendo y en un momento que es caldo de cultivo para un montón de cosas, que prendan discursos de este tipo puede ser realmente peligroso. Esta fue entonces la noticia distópica de esta semana, y dicho esto, un pequeño linkeo, ¿no? Porque en estos días el Estado argentino deportó a un trabajador migrante, lo deportó a partir de un cambio de leyes migratorias. 2 meses pasaron de la promulgación de un decreto de Milei que endurece las condiciones de permanencia de extranjeros en el país, y esta deportación, que no es la primera, pero sí es la que más se conoció, tiene que ver con Juan Pedro Martínez, un trabajador afro-uruguayo con familia en Argentina, que fue a renovar su documento y lo deportaron por una causa penal de hace 5 años. Hace 20 años que Martínez vive en Argentina, tiene 2 hijos y obviamente organizaciones en defensa de los derechos humanos como el CELS están hablando de una acción de amedrentamiento hacia la población migrante y trabajadora, y a esto me refiero cuando digo que estamos en una época fértil para este tipo de discursos que además son avalados en muchos sentidos por el poder o por algunas partes del poder. Bien, ahora sí, saliendo de la noticia distópica, pasamos a la economía. Se conoció el índice de inflación. Los precios en el mes pasado aumentaron un 1.6% respecto a mayo. Tenemos una inflación de 39.4% interanual. Una familia de 4 personas necesitó en junio 1.128.398 pesos para no ser pobre y 506.008 pesos para no ser indigente. No, recordemos que Milei y la diputada Santillán dijeron que la línea de la pobreza de una persona son 300.000 pesos. Y si pormenorizamos un poquito el dato, la división de mayor aumento fue educación y le siguió vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con 3.4%. También hubo algunos movimientos con el dólar en este sentido. Está más o menos en 1.300 pesos, empezó a subir en los últimos días, pero parece que el gobierno está decidido a hacer las intervenciones que le haga falta para que el tipo de cambio no pase de los 1.300 dentro de la línea de flotación que ha establecido. Un dato que también me parece importante es el de las importaciones. El comercio exterior de bienes en junio mostró un 10.8% de crecimiento en las exportaciones, pero un crecimiento todavía mayor, un 35.9% de aumento en las importaciones. Se está importando mucho en Argentina y hubo noticias muy relevantes por estos días, como por ejemplo la de la empresa de termos Lumilagro, que deja de fabricar para empezar a importar de China algunos elementos, algunas piezas para sus termos. En el terreno del desempleo, aquí el tema se muestra un poco pantanoso porque yo creo que estamos en una situación más precaria en lo que tiene que ver con el empleo, pero también crece mucho el cuentapropismo, ¿no? En este momento, si te bajás una aplicación como Uber o como Pedido Ya, podés seguir trabajando, y aunque no vas a trabajar con las mejores condiciones, lo concreto es que no quedás en el desempleo. Esto hace que la situación no termine de ser extrema, pero sí hay una erosión que se percibe. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay datos que difundió el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Economía Provincial y aseguran que el desempleo en la provincia escaló al 9.3% en el primer trimestre del año, y esto es un ascenso de 1.4% frente al trimestre previo. Otra manera de leer el número es que bajó apenas respecto al mismo trimestre del 2024, 0.2%, o sea, empató prácticamente, pero estamos hablando de un desempleo de casi el 10%, ¿no? En los 24 partidos del Gran Buenos Aires hay 613.000 personas desocupadas. En la región capital el desempleo es de 40.000 personas, en Mar del Plata 20.000, en San Nicolás 7.000 y la misma cantidad es en la región de Bahía Blanca, por nombrar algunas de las ciudades más grandes de la provincia. Lo que crece es la minería, lo decimos todas las semanas. Estos días, puntualmente hoy, hubo un nuevo sismo en Vaca Muerta, pero hoy quería comentar un informe del Observatorio Petrolero Sur, que hace un trabajo muy importante en la zona del fracking, en la zona de Vaca Muerta, y lo que plantean en un informe que se llama Las trampas del superávit comercial petrolero es que el año pasado, en 2024, el sector energético registró un superávit comercial de 5.600 millones de dólares, pero solamente 31 millones, repito, superávit de 5.600 millones de dólares, y solamente 31 millones
quedaron en el país. ¿Qué es esto? Un 0.5% del total, es decir, todo este superávit se fugó del país y esto es realmente preocupante. Por lo que siempre decimos, ¿no? La matriz productiva basada en el fracking es totalmente destructiva, es adversa al camino que deberíamos estar tomando y encima las ganancias se las llevan capitales extranjeros. En el país quedó medio punto porcentual nada más. Bien, el siguiente tema es importante, es uno de los más relevantes me parece de la semana, porque seguimos con conflictos en el Hospital Garrahan, ¿no? Es un símbolo ya a esta altura de la lucha contra las políticas de ajuste de Javier Milei, y esta semana trabajadores de salud, familiares de pacientes, algunos gremios y ATE se sumaron al reclamo presupuestario por el Hospital Garrahan y hicieron un paro nacional, un paro en defensa de la salud pública para visibilizar también lo que implican los recortes y despidos en otros hospitales como el Hospital de Clínicas, el Posadas y el Bonaparte. La imagen que se va configurando es muy potente realmente porque este reclamo termina coincidiendo una vez más y obviamente de manera deliberada. Esto es claramente una elección con el miércoles de protesta de jubilados y jubiladas. Hubo de nuevo represión en la marcha de los jubilados y las jubiladas. Se reprimió a una persona con discapacidad esta semana, pero volviendo al tema de los hospitales, después de este paro, la cuenta oficial de Instagram del Hospital Garrahan dijeron que se había operado con total normalidad. El ministro de Salud dijo que los médicos y las médicas se tienen que dedicar a salvar vidas, que es lo que saben hacer, y que Recursos Humanos se iba a encargar de organizar el tema del personal. Un discurso realmente no solamente frío, sino además totalmente ajeno acerca de la realidad del hospital y sus trabajadores. Y vamos a escuchar un audio al respecto porque Miriam Gitter, que es jefa de clínica de leucemias del Garrahan, dijo que no están resueltos los conflictos salariales, que el hospital se está deteriorando y que este paro y esa marcha son para convocar a la sociedad porque no hay respuestas del gobierno, ¿no? Evidentemente el plan de lucha empieza a profundizarse. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía. Mira, estamos en un día de lucha porque, bueno, todos saben que tenemos los conflictos salariales no resueltos. A eso tenemos sumado el conflicto en realidad en todos los hospitales nacionales, de las residencias, que en vez de ser un sistema de residencia que está aprobado desde el año 79, que funciona y que funciona bien y que es la base de la formación de todos los futuros profesionales que no solo pueden quedarse a trabajar acá, van a ir al interior o van a ir a lugares privados, ese sistema sin ningún motivo, digamos, porque funciona bien, se cambió a un sistema totalmente precarizado que es el de las becas. Y el hospital se está deteriorando, la gente está renunciando. Este paro y esta marcha son sobre todo para convocar a la sociedad y a todo el pueblo argentino, porque la verdad es que no tenemos ninguna respuesta de parte de las autoridades del gobierno nacional. Bien, es realmente escandaloso lo que pasa con el Garrahan y yo veo la verdad bastante tranquilidad a pesar del nivel de desguace al que estamos asistiendo. Bien, dos noticias acerca de Twitter, de X. La primera podría ser tranquilamente la distópica. Un fiscal tuvo que dictaminar que la cuenta de Twitter, la cuenta de X, no es solo personal, sino que representa a Milei como presidente. Esto tiene que ver con la causa iniciada por la familia de Ian Moche. Pero atención por el caso Libra, ¿no? Él lo que dijo es, yo tuiteé como Javier Milei, no como presidente de la nación. Bueno, evidentemente son la misma cosa, algo que todos sabíamos, menos él. Por otro lado, también acerca de Twitter, una noticia de Bolsonaro. Bolsonaro tiene que usar tobillera electrónica, pero no es todo. La Corte Suprema tomó otras determinaciones acerca del expresidente de Brasil y definió que no va a poder usar redes sociales ni comunicarse con su hijo Eduardo Bolsonaro, ni diplomáticos de otros países. Estas medidas se toman en el marco de la causa judicial que lo investiga por presuntamente haber formado parte de un intento de golpe de Estado a partir de la asunción de Lula da Silva. Por último vamos a hablar del famoso quebracho, ¿no? Venimos hablando del quebracho en Villa Allende, en Córdoba. Un quebracho centenario cercano a los 300 años, tiene algo menos de 300 años, que quedó en el medio de la proyección de una ruta que hicieron por parte del gobierno cordobés y entonces decidieron sacar a un quebracho de 300 años y venimos hablando de esto porque una periodista, Silvia Majul, que formaba parte de la gente que estaba resistiendo a esta decisión, terminó siendo detenida 2 días por apoyar al quebracho, una cosa realmente loca. A partir de ahí, la semana pasada contamos que algunas empresas de grúas locales se negaron a hacer la extracción porque no iban a apoyar
estas medidas en contra de una especie histórica y terminaron contratando a una grúa tucumana y ahora sí lo sacaron. De todos modos, fue tanta la mutilación que sufrió este quebracho que este traslado, no porque lo trasladaron a otro lugar, no va a vivir, no lo van a haber matado, y esto nos habla acerca del ecocidio al que estamos asistiendo. Porque evidentemente la escala de valores está clarísima. Digo, acá hay un problema desde la planificación. No se hizo un estudio de impacto ambiental, no se pudo investigar por dónde hacer este camino que no pase por el quebracho. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y después, obviamente, es la decisión de sostener esta eliminación de una especie histórica, cuando es evidente que es una decisión cuestionable, ¿no? De hecho, la extracción se hace con los grupos de ambientalistas y de militantes que estaban ahí, y algunos incluso los golpea infantería. Es un nivel de delirio realmente sorprendente. Vemos aquí el lamentable final de un quebracho de 300 años que es la metáfora, ¿no?, de este tiempo. Me parece que más allá de esta especie que es histórica y que obviamente debería haber sido conservada, vemos en este caso una clara metáfora de muchas cosas acerca de este sistema y de este tiempo que nos toca habitar. Dicho esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Como siempre, nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Buen finde y hasta la próxima semana.